Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar ya la última mesa del Congreso. Y bueno, yo creo que quizás también la más práctica, ¿no? Yo creo es hoy el momento de estos abogados, defensores de los derechos humanos, que están dando la cara por realmente estas injusticias que les ha tocado vivir en primera persona y que nos hacen recordar cuán de importante es colocar la vida y la dignidad de los seres humanos como bien superior a proteger ante este progreso que está llevándose a cabo en la sociedad, progreso tecnológico, medioambiental también, pero que no tenemos que olvidar que todos estos beneficios que aporta este progreso también está colocando al ser humano en toda una serie de riesgos que después del estremecedor reportaje de Berta Cáceres, a la que hoy pues hemos tenido este recuerdo especial, a esa lucha incansable que le acabó costando la vida para defender estos derechos en los que hoy todos los que estamos aquí presentes pues hemos abanderado esa lucha. También nuestro presidente emérito Carlos Carnicer, que nos acompaña ahora y a quien también quiero citar especialmente porque fue una persona muy involucrada, que luchó de una manera constante por los derechos humanos, que intensificaron la labor que Kiko está llevando a cabo en la Fundación, en el sí de la Fundación de la Abogacía, y que realiza pues, un trabajo realmente incalculable. La labor que estáis haciendo, Kiko, es formidable y hoy se ve materializada en esta mesa que cuando yo miraba los ponentes, claro, me ha producido cierto respeto porque las causas que vosotros estáis defendiendo, cuya defensa estáis liderando, garantizando el derecho de defensa, que es precisamente la esencia de nuestra profesión, el pilar de nuestra profesión, pues nos hace dar cuenta de cuán importante es la labor que realizamos los abogados, cuán importante es la labor que tiene que hacer todavía la justicia para defender, transcurridos ya 71 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para defender, para proclamar, para anteponer sobre todo los derechos humanos, los derechos de las personas, por encima de los intereses económicos, especulativos, de determinados sectores, que es lo que hoy hemos podido presenciar en este estremecedor documental, como decía al principio. Sin más preámbulos, porque hoy los protagonistas son los ponentes que me acompañan y quiero hacer la presentación exhaustiva de todos ellos porque creo que es muy importante que tomemos conciencia de quién tenemos hoy aquí y agradecer enormemente que nos hayan querido acompañar a participar en esta mesa y poder, pues, sin duda, poner pues, un poquito de reflexión entre todos de qué es lo que podemos aportar cada uno de nosotros para hacer progresar la humanidad de una manera justa y equilibrada. Tenemos a Mirta Vázquez, por un lado, de Perú. Es una reconocida abogada cajamarquina de Gurufildes, especializada en temas de derechos humanos y derechos ambientales, con enfoques de género e interculturalidad. Mirta tiene formación específica en temas de gobernabilidad, gerencia política y gerencia social, y cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento legal y litigio estratégico para comunidades afectadas por industrias extractivas, sobre todo en la región de Cajamarca. Asimismo, ha coordinado espacios de concertación de organizaciones de sociedad civil en procesos de incidencia tanto a nivel regional, nacional e internacional, vinculados a políticas y normas de protección de derechos humanos, defensores, responsabilidad de empresas, entre otros. Es autora de diferentes trabajos y documentos de análisis jurídico y político y sistematización de procesos sociales vinculados a defensa de derechos fundamentales. Participa en diversas redes nacionales e internacionales en las que se tratan temas vinculados a las clases extractivas y su incidencia sobre los derechos humanos. Es además columnista de medios de opinión y difusión. Ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales. Es profesora de la Universidad Nacional de Cajamarca en las especialidades de Derechos Humanos, Derechos Ambientales y Jurisdicción Especial. Es representante legal del Premio Goldman Peruana. Máxima Acuña galardona por su lucha en defensa del medio ambiente contra el proyecto minero Conga en Perú. Y de su trayectoria se desprende realmente su enorme compromiso con los derechos humanos. Muchas gracias, Mirta, por participar a nuestro congreso. Tenemos luego a Adil Meléndez, que viene de Colombia. Es un abogado que cuenta con una amplia experiencia profesional y es especialista en las áreas de derechos humanos, justicia transicional, restitución de tierras, justicia y paz, derecho laboral administrativo y protección del medio ambiente.
Adil está vinculado a los movimientos sociales y ha asumido la representación judicial de trabajadores, de miles de víctimas del conflicto armado, de comunidades negras, pueblos indígenas y organizaciones campesinas en el Caribe colombiano, a quienes les ha obtenido la reparación de los perjuicios causados, garantizándoles el acceso a la justicia, logrando la protección del medio ambiente en zonas amenazadas por empresas, como hoy hemos estado viendo. También ha entablado acciones judiciales en defensa del medio ambiente, por la conservación de la biodiversidad y contra empresas que se han apropiado ilegalmente de ciénagas y humedales. Además, también es miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, del Colegio de Abogados de Cartagena de Indias, del cual es su vicedecano. Además, también es exasesor en Derechos Humanos, Programa de Atención a las Víctimas de la Violencia del Distrito de Cartagena de Indias. Su reconocida trayectoria y liderazgo ha sido meritora de diversas distinciones y reconocimientos, habiendo recibido numerosas invitaciones por parte de gobiernos y ONG para participar como experto en múltiples foros, conferencias y programas. Realmente es un honor, Adil, tenerte aquí entre nosotros y poder compartir contigo pues, las experiencias que has tenido a lo largo de estos últimos años y que nos gustará pues, escuchar en primera persona. Tenemos también a Jovita Chul, que es abogada, cofundadora y coordinadora del Bufete para los Pueblos Indígenas de Guatemala, especializada en litigación que giran en torno a los temas de pueblos y mujeres indígenas. En 2018 le otorgaron el premio Alice Zachman por la defensa de derechos humanos en Guatemala, que otorga la Guatemala Human Rights Commission de Estados Unidos. Jovita ha litigado en más de 48 casos judiciales relacionados con autoridades indígenas, tierras comunales, criminalización de autoridades indígenas y defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país de Guatemala, y ha acudido como asesora legal al movimiento de mujeres indígenas Chununija, acompañando a mujeres indígenas de 14 departamentos en búsqueda de justicia. Su reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, le ha servido para ser propuesta como perito experto en el juicio penal por el asesinato de Berta Cáceres. Asimismo, Jovita Chul ha realizado diversas investigaciones en torno al derecho de pueblos indígenas y derecho ambiental, entre otros, destacando en la construcción de estrategias de defensa donde se sitúe en el centro a las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas. Jovita ostenta la representación de la famosa defensora medioambiental guatemalteca Lolita Chávez, quien desde 2017 vive en el País Vasco por haber sido víctima de amenaza de muerte. Muchas gracias, Jovita, por estar hoy aquí con nosotros, por tu compromiso con los derechos humanos. Tenemos luego a Víctor Fernández. Víctor es abogado en ciencias y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1998. Víctor ha sido fiscal titular del Ministerio Público de Honduras en 1999 a 2009, sirviendo en fiscalías de niñez, derechos humanos, delitos comunes, vicepresidenta además de la Asociación de Fiscales de Honduras durante 2004 y 2006 y presidente de la misma en el periodo 2006 a 2008. Asimismo, es apoderado y representante procesal de distintos espacios sociales, populares e indígenas, entre ellos el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la Central Nacional de Trabajadores del Campo, la Asociación de Organismos No Gubernamentales, la Fundación para la Salvaguarda del Medio Ambiente en el Democrático Desarrollo Socioeconómico y de las Instituciones. Víctor es fundador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, surgido a partir de mayo del 2008, que lucha contra la corrupción pública en Honduras. También es miembro y formó parte de la directiva del Colegio de Abogados de Honduras, capítulo de San Pedro Sula y del Frente Reivindicador Democrático del mismo Colegio de Abogados. Actualmente coordina el área de Asuntos Políticos y Derechos Humanos del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia y ostenta la representación de la familia de Berta Cáceres. Agradecerte, Víctor, que hayas aceptado nuestra invitación y que podamos contar hoy con tu presencia. Y tenemos en último lugar a Ernesto Palencia, abogado que forma parte de la organización Alianza Sierra Madre de Chihuahua, México. Durante los últimos 15 años ha centrado su ejercicio profesional en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas para el reconocimiento de su propiedad ancestral, la protección de sus bienes naturales y el pleno ejercicio de su derecho al consentimiento libre, previo e informado, implementando para ello estrategias jurídicas apegadas a los estándares internacionales de protección de derechos de los pueblos indígenas y lo previsto en la Constitución Política de México. Ernesto ostentó la representación del líder indígena Rarámuri, asesinado Julián Carrillo, que literalmente entregó su vida en defensa de los recursos naturales de la comunidad Coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe. En coordinación con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, ha publicado diversos textos
como la razón del derecho o derechos humanos de los pueblos indígenas. Ernesto, además, ha sido asesor en la Mesa Técnica Legislativa de Pueblos Indígenas en el Congreso del Estado de Chihuahua para la Reforma Constitucional en el Estado durante 2011 y 2012 y la Iniciativa de Ley de Pueblos Indígenas en el Estado en 2014. Asimismo, ha impartido clases en la Universidad de Guadalajara o en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es asesor y coordinador del Programa de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Alianza Sierra Madre, con sede en Chihuahua, México. Muchas gracias también por tu asistencia. Y bueno, yo creo que sin duda para nosotros va a ser una experiencia el poder escuchar la voz de los abogados que han defendido causas en las que personas, hombres y mujeres, han dado su vida por los derechos humanos y que nos pone sin duda pues, en primera línea de esta lucha que vamos a seguir afrontando entre todos. Así pues, sin más preámbulos, adelante, Mirta. Buenos días con todos y todas. Quisiera comentarles ahora un poco sobre cómo es el ejercicio de la abogacía desde nuestros roles, de quienes estamos aquí en esta mesa, como muchos de nuestros colegas que también nos acompañan en las defensas de casos que tienen relación con esta política económica que está tan enraizada en el mundo y que tiene que ver con los poderes económicos, con este modelo neoliberal basado en el extractivismo, en el consumismo, ¿no? Entonces, yo quería empezar contándoles un poco el contexto en el que estamos en mi país, porque hace referencia también a esta suerte de poderes, digamos, que se juegan en medio de todas estas situaciones. Entonces, ¿podemos pasar la...? Ah, ok, sí. Sí. Me parece importante comentarles un poco el contexto que vive el Perú, como lo viven otros países de Latinoamérica, pero en realidad en nuestro país está muy expresada en este momento y visibilizada la crisis en el sistema de justicia. El sistema de justicia de mi país está en una situación muy endeble debido a que hace poco se descubrió toda una suerte de estructura criminal y mafiosa que estaba, digamos, básicamente manejando el sistema de justicia y que estaba vinculada a otros poderes del Estado, pero en realidad lo que ha sido muy impresionante es saber cómo se maneja el sistema de justicia y cómo ha caído en manos de estas redes que en realidad son redes no solamente de mucho poder, sino que tienen que ver con el tema de la vinculación a una serie de mecanismos delictuales y criminales, ¿no? Entonces se descubrió que en nuestro país había toda una red manejada por algunos jueces y que estaban enlazadas con todo el aparato del Ministerio Público, incluso con el Consejo Nacional de la Magistratura, que es quien se encargaba de nombrar jueces y fiscales, ¿no? Y era impresionante porque todo esto se descubrió a raíz de la filtración, bueno, estaban siguiendo en realidad a una banda criminal de narcotraficantes y cuando estaban haciendo escuchas a los narcotraficantes, resulta que fueron a dar con esta vinculación que había entre estos narcotraficantes y todos los jueces de más alto nivel con los cuales transaban para obtener impunidad. Entonces fue muy escandaloso esto, ha sido tan escandaloso que ha hecho caer todo el sistema de justicia. Estamos en una crisis tremenda porque no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura, varios jueces que estaban digamos, en este... eran los jueces que estaban en el más alto nivel del Poder Judicial. Algunos están presos, otros han huido, como por ejemplo digamos, el líder de esta red criminal está aquí en España.
y está huyó hacia aquí y bueno, está libre aquí. El Poder Judicial acá es verdad que ha aprobado su extradición, pero mientras tanto está libre, ¿verdad? Entonces nosotros en el país estamos esperando a ver si este hombre finalmente regresa a responder por toda esta mafia que había creado en el sistema de justicia. Entonces les cuento este escenario porque creo que esto dice mucho de cómo se maneja el sistema judicial en base al poder, ¿no? Y eso es muy sintomático porque ahí hay algunos elementos de análisis. A ver, no es ninguna novedad que el sistema de justicia, no solamente en mi país, sino en muchos países, sobre todo los de Latinoamérica, están muy involucrados y están muy sumisos a el poder político, ¿no? Entonces hay una vinculación, el asunto de la independencia de poderes cada vez es menos posible. Y el poder político está muy involucrado con el tema de los poderes económicos, por lo menos en mi país, sí. Entonces, cuando se descubrió toda esta red, se veía cómo respondían no solo al poder político, sino cómo su vinculación era directamente con los poderes económicos. De hecho, todos estos jueces eran los que habían generado estos sistemas de encubrimiento para, por ejemplo, las grandes empresas como Odebrecht y todas estas empresas corruptas que habían estado, sino que habían terminado de corromper toda la institucionalidad en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay un poder político-económico al que responde el sistema judicial, el Estado no tiene miedo de ejercer autoritariamente el poder porque hay un sistema de justicia que también genera, digamos, un marco para legalizar ese sistema autoritario de poder, esa violencia que se genera en contra de la gente más pobre y vulnerable en estos sistemas, ¿no? La idea es un poco cómo en estos estados se mantienen estos poderes hegemónicos, estos status quo, cómo es que impera el modelo básicamente que está en realidad en manos de esta gente que maneja todo este sistema económico, ¿no? Y por eso es que en nuestro país, mientras hay tolerancia, hay muchísima tolerancia para los temas de corrupción, hay muchísima tolerancia para los temas de, digamos, una serie de asuntos relacionados con la criminalidad incluso, en donde hay menos tolerancia es en el tema, por ejemplo, de las manifestaciones de desacuerdos que pueden darse de la población respecto a las políticas y cada vez que manifiestan desacuerdos con estas estructuras de poder, ¿no? Entonces, por eso es que hay todo un sistema de justicia funcionalizado a estos poderes económicos, todo un sistema de justicia presto para perseguir a quienes son los más débiles de esta cadena, que son la gente que está siendo afectada con estos grandes estos emprendimientos, digamos, de carácter económico. Entonces, hay en nuestro país todo un sistema de criminalización y persecución, no para el delincuente, pero sí un sistema de criminalización, una política de criminalización para las poblaciones en particular, ¿no? Se usa el derecho penal, se usa pues la ley, se manipula de manera indiscriminada como para poder perseguir todo aquello que signifique disidencia o desacuerdo, ¿no? Y esta política de criminalización, pues, es un entramado que incluye varias cosas, desde el uso del sistema de justicia para perseguir, para judicializar a la gente, pasando por políticas, por ejemplo, mediáticas de cómo se estigmatiza a las personas y cómo se genera un imaginario colectivo de que eres el delincuente y eres el peligro para el Estado, ¿no? Y bueno, pasando por una serie de mecanismos restrictivos de ejercicio de derechos. Por ejemplo, ahora en nuestro país se está utilizando mucho mecanismos como la declaración de estado de emergencia para inmovilizar a la población, restarle derechos fundamentales y neutralizar ejercicio de libertad de expresión, ¿no? Entonces, en medio de este escenario, la problemática del ejercicio de la abogacía es realmente crítico, digamos, ¿no? Porque
En relación a esto hay que tener en cuenta que hay un elemento fundamental que es el poder. El ejercicio de la justicia, del derecho en países como el nuestro está muy ligado al poder, ¿no? Nosotros decimos es el cordón umbilical ahí muy fuerte entre el poder, pero además la justicia y cómo aplicas la ley. Y ahí en realidad, cuando nos referimos a este poder, no solamente estamos hablando de un poder que se vincula con mecanismos como los poderes políticos, sino incluso estos poderes que están relacionados con lo fáctico, ¿no? Con el tema de la criminalidad, con el tema del ejercicio de actividades económicas legales e ilegales. Entonces, a eso responde muchas veces la justicia y la ley, ¿no? Y en medio de estas asimetrías, porque ahí tenemos actores totalmente asimétricos, tienes a gente de mucho poder, el sistema judicial mismo vinculado a estos mecanismos de poder, y del otro lado pues tienes a los débiles o a la gente que básicamente está en una situación bastante vulnerable. Y ahí, como actores vulnerables, también nos volvemos, incluso los abogados, ¿no? Nos volvemos blanco de vulnerabilidades, porque aquellos que defienden al vulnerable, pues caen en la misma situación. Por eso es que en el país la mayoría de abogados no, yo diría más del 99% de abogados marca de estos procesos de defensa de derechos fundamentales, derechos humanos, marca del ejercicio de defensa de los más débiles, porque sabe que no tiene un escenario como para poder triunfar. Y los abogados más bien están muy vinculados a los temas de defensa de gente con poder, ¿no? De hecho, cuando ha caído toda esta red criminal, se vieron que los bufetes de abogados más importantes del país están vinculados a la defensa de gente poderosa, pero también corrupta, ¿no? Y ahí ellos han tenido escenarios más bien de protección, de impunidad. En cambio, para los abogados que defendemos a los débiles, más bien entramos en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, ahora mismo el ejercicio de la abogacía en mi país, por lo menos, es para el ejercicio de la abogacía específicamente en derechos humanos, en derechos ambientales, en defensa de defensores, se ha vuelto un ejercicio casi peligroso y criminalizado y perseguido. Hace poco, en este año, hemos tenido a lo mejor un hecho bastante alarmante, porque sí, desde años pasados se está mucho persiguiendo, por ejemplo, a los abogados o estigmatizando a los abogados que hacemos defensa a favor de las poblaciones vulnerables que están en desacuerdo, están ejerciendo defensa de sus territorios. Entonces hemos sido estigmatizados, hemos sido calificados también como abogados que están defendiendo a criminales, ¿verdad? Pero este año incluso la política ha avanzado, la política de estigmatización y persecución contra abogados se ha profundizado. A inicios de este año se detuvo a abogados, a unos abogados que estaban ejerciendo defensa a favor de comunidades en el sur andino, ¿no? Estos abogados, que eran dos hermanos, es verdad, ellos no están vinculados a movimientos de derechos humanos, entraron a ejercer la defensa de estas comunidades por un interés particular, digamos, querían defender a esta comunidad y llegar a una negociación con una empresa minera que finalmente los iba a beneficiar, que es lo que hace la mayoría de abogados, digamos, ¿no? Pero en realidad lo que impresionó fue cómo ellos fueron rápidamente blanco de una política de persecución, fueron detenidos, fueron acusados de delito de extorsión. Para el Estado, han estado detenidos varios meses, los han dejado en libertad hace poco, pero con muchísimas restricciones, ¿no? Y entonces se presenta esta suerte de abogados que estamos vinculados a las comunidades como los abogados miembros de una organización criminal. De hecho, ya hay varios colegas que están comprendidos en los procesos como parte de, digamos, acusados de ser parte de una organización criminal y de ser
parte del brazo legal de esta organización criminal, ¿no? Entonces se vuelve muy crítica el ejercicio de la abogacía, digamos, en estas condiciones, en estas circunstancias, porque justamente hay estas asimetrías de poderes y los poderes están, la justicia, el derecho está vinculado justamente a ese poder corrupto. Básicamente contarles de manera rápida el caso de Máxima Acuña, que es el que me ha tocado defender a mí en Perú y que es un caso que evidencia justamente estas asimetrías de poder, ¿no? Varios de ustedes conocen de este caso. Es una mujer campesina que vive en su territorio, está en un lugar bastante aislado, a 4.000 metros, pero resulta que la minera quiere desarrollar un proyecto muy importante en ese lugar, que es el proyecto Conga, de donde extraerán oro, y pues no tuvieron mejor idea que intentar sacar a esta mujer de su territorio, además inventando que ella era una invasora, ¿no? Que ella justamente había llegado a ese lugar, había invadido, y entonces la empresa trató de desalojarla muchas veces de manera ilegal, ¿no? Entonces, en medio de estos desalojos se vio pues cómo realmente puede haber una colusión tan estrecha entre el poder de la empresa, pero también el poder corrupto del Estado, ¿no? A esta mujer, la empresa, imagínense ustedes que no solamente tenía para ejercer, digamos, todo su poder en contra de Máxima, utilizando, por ejemplo, sus fuerzas privadas de seguridad, sino que además el Estado le prestaba fuerzas, le alquilaba en realidad fuerzas de seguridad públicas. En nuestro país se permite que las empresas puedan alquilar contingentes policiales a cambio de dinero. Entonces le pagan al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior le dice, bueno, ¿cuántos policías quieres que te mande? Y les manda, además ellos tienen derecho a elegir qué clase de policía es la que quieren enviar. Y normalmente les piden policía de asalto, ¿no? Especializada en terrorismo, etcétera, que van y le dan protección a las mineras. Entonces, con estos cuerpos policiales públicos y privados han intentado desalojar a Máxima muchas veces. Le han quemado la casa, le han llevado sus enseres, la dejaron a la intemperie, han bloqueado la carretera para que ella no pueda llegar a su casa, la han hostigado de modo tal que incluso le han construido, la acercaron en medio de todo su predio con esas mallas de seguridad para darle, era un amedrentamiento psicológico, ¿no? Para que le genere la sensación de que está presa, ¿no? Le pusieron todas esas mallas de seguridad. Bueno, ella ha sido objeto de una serie de vejaciones y violaciones a los derechos fundamentales, porque incluso no le dejaban sembrar ni siquiera una papa para que pueda comer en la casa, ¿no? Ella sembraba a lo mejor un día papas y entraba toda la fuerza de seguridad, además todos armados, para sacarle las plantas y tirárselas, ¿no? a los animales. O sea, el nivel de hostigamiento, represión, violencia contra ella ha sido muy duro. Entonces, esto evidencia esas asimetrías de poder que básicamente, donde incluso todo esto se legalizaba, porque luego nosotros denunciábamos estos ataques y nos respondían justamente de que la empresa no está cometiendo ningún delito porque lo que está haciendo es una defensa posesoria, ¿no? Una defensa de su posesión. Entonces era inaudito porque para nosotros conseguir justicia ha sido muy duro. Esto acompañado además de toda una campaña de odio, de estigmatización, que no solo alcanza ya a Máxima como defensora, sino que nos alcanzó incluso a la defensa. O sea, en mi caso, como abogada, he sido víctima por este caso, víctima de una serie de hostigamientos de todo tipo, estigmatizaciones, pero también ataques ya de manera física, lo cual me empujó en un momento a salirme del lugar donde vivía, porque yo no tenía seguridad. Entonces también nos vuelve muy vulnerables a los abogados porque nos hace ver como parte de esta gente que para los poderes son los enemigos, digamos, así conceptualizan, digamos, al actor como el enemigo, como el adversario. La política es para atacar a un enemigo y a un adversario, ¿no? Entonces, en el medio del ejercicio, en medio de estas asimetrías, ejercer la defensa en realidad resulta muy complejo, muy complejo. Nosotros hemos llevado años tratando de defender a Máxima
enfrentándonos a un poder absolutamente asimétrico, las leyes hechas para favorecer a la empresa y lograr la defensa de Máxima, pues ha sido todo un trabajo estratégico de defensa jurídica estratégica, de litigio estratégico que implicó tratar de conseguir el mayor apoyo posible mediático de la sociedad civil para equilibrar un poco los poderes, ¿no? Yo decía ayer, realmente siguiendo las palabras de un jurista muy reconocido en nuestro país, él siempre plantea lo siguiente, que la ley es posible siempre que el poder no le sea un inconveniente. Y en estos casos se evidencia muy claramente, ¿no? Si no tienes poder, no puedes obtener que la ley y la justicia sea vigente. Y nosotros acá solamente pensamos en cuál es la forma de equilibrar poder, porque en medio de estos escenarios nada garantiza que seas algún experto en materia de derechos, nada garantiza de que seas el mejor abogado para conseguir justicia. En medio de esto, estando el poder y siendo el poder un elemento fundamental, tienes que equilibrar poder. La manera de equilibrar poder fue justamente conseguir todo el apoyo de sociedad civil nacional e internacional que se unieron a la causa y que finalmente pudieron hacer posible que en el juicio principal nosotros evitemos que Máxima Acuña fuera a la cárcel y que le quitaran el terreno, ¿no? Máxima sigue resistiendo, nosotros seguimos ejerciendo defensa legal en favor de mucha gente porque Máxima no representa un caso, representa miles de personas que están en su misma situación de vulnerabilidad, que en medio de estos poderes, en realidad lo que están pretendiendo es justicia y que frente a ello pues es casi imposible luchar cuando el Estado, la estructura del Estado está favoreciendo más bien a los grandes poderes económicos, ¿no? En medio de eso, justamente vuelvo a recalcar que nuestra función como abogados seguro se vuelve una función bastante importante, pero también los abogados, como repetíamos ayer, tenemos que volvernos parte de este conjunto, de este movimiento social muy importante, asumirnos estas causas, no como aquel técnico que va en ayuda de otras personas, sino como quienes somos parte también de estas poblaciones afectadas, porque todos estos poderes, intereses económicos finalmente nos terminan afectando a todos como sociedad, ¿no? Así que no sé si me pasé mucho de tiempo. Muy bien, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Mirta. Y si os parece, luego haremos el turno de intervenciones y preguntas. Vamos, por lo tanto, a seguir ahora con Adil. Adelante, Adil. Buenos días a todas y todos. En nuestra opinión, lo que está pasando en el mundo tiene un origen. Un origen que, para nuestro caso, inició en 1492, cuando los reyes católicos ordenaron la expedición. Se conocía solo la existencia de un mundo civilizado. Cuando por equivocación Cristóbal Colón llegó a lo que se denominó las Américas, empezó el acto más abominable de la humanidad, que empezó con el exterminio de pueblos aborígenes enteros, con la negación de la existencia humana y con la trata transatlántica de seres humanos y el saqueo de nuestros recursos naturales. Todo ello en medio de esos acuerdos que el primer mundo hizo en su momento, pero que hoy, en nuestros tiempos, se llama globalización de mercados y que está concebida en un marco legal que se denomina TLC, pero que en las legislaciones internas se concibe en el marco constitucional. Para nuestro caso, el modelo de desarrollo económico de Colombia
es el principal acto de depredación del medio ambiente, aunque recoge 14 principios de la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Pero no conozco el primer caso que, bajo el criterio de desarrollo sostenible, las empresas o las multinacionales hayan dejado para el futuro algo de recursos. La empresa finaliza su actividad extractiva, que es el soporte de la economía en Colombia, cuando ha agotado todos los recursos, de manera que no es sostenible en principio. En ese sentido, la actividad económica que desarrollan los pueblos del sur lleva consigo, primero, acabar con la cultura. Segundo, con todos los recursos, la fauna acuática, silvestre, terrestre, y con ello ponen en riesgo el planeta. En medio de eso, en nuestro caso, hay unas causales de orden político que hacen más difícil la defensa del planeta. Por un lado está el marco jurídico, es decir, la misma ley impulsa la destrucción del medio ambiente. Entre otros casos está la existencia del conflicto armado, tales como la presencia de guerrilla, empresas, esa connivencia institucional, y de lado y lado hay acciones que depredan el medio ambiente. Por ejemplo, los bombardeos a zonas selváticas, los atentados contra oleoductos, la explotación y tráfico de diversos recursos naturales, la construcción de vías sin el lleno de los requisitos legales, la tala de árboles para cultivos de uso ilícito, la tala de árboles para cultivos de uso ilícito y las fumigaciones con glifosato, que no deja de ser una tragedia ambiental. Cuando estamos frente a las fumigaciones de cultivos de uso ilícito, solo se habla de cifras de hectáreas, de miles de hectáreas de coca destruidas. Pero no sé si alguno de ustedes ha podido escuchar en algún momento los daños contra la fauna silvestre, contra la fauna acuática, contra el medio ambiente, los bosques destruidos. Esas cifras no aparecen, pero se habla de miles de hectáreas destruidas. Otro escenario en el orden político es la corrupción administrativa. Se conceden licencias sin el lleno de los requisitos solo por obedecer al desarrollo de un proyecto estratégico, y la debilidad institucional. Amén de ello, la connivencia entre actores armados, empresa y gobierno. En el medio de ese triángulo de poder, de un perverso poder, están las comunidades. Cuando las comunidades dan un paso a ejercer derecho, inicia la amenaza. Pero si persisten, aparece un actor armado que le pone dos condiciones: te vas o te mueres. Pero antes ha venido la estigmatización, como bien lo ha dicho la compañera, de la cual somos víctimas los abogados. En nuestro caso aquí tenemos el grupo Suez, y vamos a dar ejemplo de este grupo. El grupo Suez, con Akbar o Aguas de Barcelona, desarrolla un proyecto empresarial desde el año 95 en la ciudad de Cartagena. Obtuvo la concesión a muy bajo costo, y en ese proceso les correspondió optimizar el servicio de agua, pero eso llevó consigo la instalación de grandes tuberías y traer agua que viene con materia orgánica hasta un complejo lagunar que fue intervenido, y con ello extinguieron más del 95% de las especies acuícolas que constituían el activo territorial. Hoy es una comunidad que está totalmente empobrecida. Sin embargo, nuestra oficina ha recibido ciertas estigmatizaciones de los gerentes de la junta directiva, que ven en nosotros la condición de abogados impulsadores de
de protestas, impulsadores de extorsiones. Así se nos mira. Y lo único que estamos exigiendo es un acto de responsabilidad social corporativa. Por otro lado, tenemos en el desarrollo de esta misma actividad empresarial que extrae los recursos sin el lleno de los requisitos legales, empobreciendo comunidades, una multinacional denominada Océanos S.A. Esta empresa, Océanos S.A., es la responsable de la apropiación de más de 5.000 hectáreas y pertenece al grupo Manuelita de propiedad de el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Recientemente, por casualidad, sostuve una reunión con alguien que trabajó en el año 95 y me expresaba aún la tristeza que pude ver en los ojos cuando decía: los funcionarios de la empresa celebraban haber matado el último tigre que quedaba en esos bosques y lo llevaban como premio. Me dijo: yo aún conservo las fotos. La empresa se apropió de todo el complejo lagunar, con ello destruyó los ecosistemas, de manera que uno dice, pero bueno, si es un derecho constitucional en Colombia, proteger la biodiversidad, proteger el medio ambiente, ¿cómo es posible que se otorguen licencias? Esas fotos que están de presente es el proceso de eutrofización del complejo lagunar a causa de aguas de Cartagena. ¿Cómo es posible que no se invierta para la recuperación de este complejo lagunar? ¿Cómo es posible que la empresa se haya apartado de la responsabilidad corporativa? ¿Cómo es posible que ante el justo derecho de la consulta previa, que es un derecho constitucional amparado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, proceda la estigmatización contra los líderes, proceda la estigmatización contra los abogados? ¿Cómo es posible que frente al caso de Océanos S.A., antes que resolver el problema de restituir las tierras el 24 de mayo de esta anualidad, un grupo de paramilitares contratados por la empresa llegó a intimidar al equipo de abogados que allí se encontraba, sin importar que había presencia de la policía, presencia del Ministerio Público, quienes debieron suspender la diligencia? Entonces, esas son las causales de orden político, es decir, la presencia de actores armados en el territorio, la presencia de guerrilla, paramilitarismo, la connivencia entre empresas, poderes públicos y crimen organizado, la estigmatización social. Pero también hay unos causales de orden socioeconómico. En nuestro caso es el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo promueve la economía extractiva en Colombia. El presidente Duque, quien cumple oficios de presidente, pero realmente quien manda es el Centro Democrático, durante su campaña prometió que no se llevaría a cabo el fracking. Una vez obtuvieron la presidencia, le ha dado vía libre al fracking. Y ahí está concebido en el plan de desarrollo, es un modelo económico. Pero también la ganadería extensiva hace parte de ese modelo económico. Si usted quiere saber cómo en corto tiempo se puede secar un lago o un humedal, échele 5.000 búfalos. Y en 3 años será tierra firme. Ya hay un par de obras. De esa manera se está llevando a cabo en La Mojana. Pero también la misma comunidad, ante la ausencia de medios de subsistencia, se ve evocada a destruir los propios ecosistemas para convertirlos en leñas y subvenir a sus necesidades o en actividad maderera, como está ocurriendo en el Chocó, o por la gran ganadería extensiva y colonización que está ocurriendo en la Amazonas, donde se habla de más de 170.000 hectáreas a fecha 2018, dado que una vez la FARC abandonó las zonas donde ejercían control, llegó el paramilitarismo, llegó la colonización y con ello la gran ganadería, el uso de las tierras para el uso de cultivos ilícitos, pero también amenaza el planeta, los monocultivos y eso que está muy de moda hoy, que son los bonos de CO2. Se están cambiando los bosques secos. En Montes de María, por ejemplo, la empresa Argos aprovechó el conflicto armado, aprovechó
la diáspora de más de 150.000 personas para apropiarse de más de 100.000 hectáreas que hoy las tiene cultivadas en eucalipto, en teca, a cambio de hacerse beneficiaria de los bonos, del pago de compensación que da el Estado. El Estado subsidia esa actividad, pero luego le reembolsan por los bonos. Y han cambiado la naturaleza, han talado miles de hectáreas, han cambiado los cursos de los arroyos a cambio de esta actividad que atenta. Pero frente a una acción de un abogado, viene la reacción con la estigmatización, con la judicialización, con la persecución institucional, con el señalamiento, y en nuestro caso que estamos en Cartagena, nos hemos ganado el nombre de abogados de mucho cuidado. Cuando nos dicen que abogados de mucho cuidado hay que cuidarse porque no se sabe con quién anda. Recientemente, para concluir sobre nuestra experiencia, siempre me hacía la pregunta, ¿pero por qué matan a la gente en mi pueblo? Claro, en un camión iban los paramilitares adelante, eso lo presencié entre el año 95 y 2005, en medio íbamos nosotros en un camión llevando larvas de camarón a una empresa y atrás venía la fuerza pública. Pero yo presenciaba que miembros de la fuerza pública tomaban con paramilitares, iban a las fiestas. Y se me ocurría en las audiencias de justicia transicional algo que solo podía saber yo. Un día cualquiera dijo el paramilitar, pero es que quien hace la pregunta, como no podía verme, sabe más que yo de mi propia vida. Y esa afirmación me llevó la recomendación que me hiciera un fiscal: no te presentes por aquí porque están preguntando por ti. Tú sabes más del paramilitar que él mismo de su propia vida. Me distancié por 4 años. Este paramilitar y empresarios poderosos asociados al crimen organizado han pedido mi colaboración para contar la verdad en aquellas zonas donde perpetraron. Una verdad que compromete miembros de la fuerza pública. Una verdad que compromete la relación entre fuerza pública, empresa y Estado y paramilitares. Y el día 3 de este mes he recibido mi primera amenaza, donde se me dice textualmente: ¿qué es lo que tú quieres con la familia de la gata? Quédese quieto, lo vamos a matar. Claro que hay poderes mafiosos en la ciudad de Cartagena. La mujer más poderosa en los últimos 100 años de Colombia se llama Enilce López. Ha pedido su ingreso a la paz, al sistema de justicia transicional, y ha solicitado nuestro acompañamiento para que todas las víctimas posibles que ella tenga acudan y estén representadas, y nosotros lo hemos hecho porque creemos que Colombia necesita la oportunidad de un cambio. Y ya hemos recibido nuestra propia reacción. Pero a la par de este caso está Aguas de Barcelona, donde hemos sido estigmatizados, está la empresa Océanos y cualquier otra experiencia que, como delegado de los abogados que vivimos ese día a día de estigmatización en Colombia, puedo enumerar cantidades de casos. Nos enfrentamos al clientelismo en desarrollo de nuestras actividades, a la corrupción administrativa. Cuando hacemos un pedido ante una autoridad, lo primero que hacen las instituciones, las empresas, es irse por la puerta rotatoria: o cambian al funcionario o sobornan al funcionario. De manera que no ha cambiado en estos últimos 500 años nada. Primero porque los países que vienen expoliando los territorios lo que entienden es que van por lo que les quedó, porque antes nos quitaron la condición humana, nos quitaron la dignidad, nos quitaron el nombre, nos quitaron lo que teníamos, y hoy van por lo que queda, decía un compañero ayer, los recursos naturales. Y para ello, la estrategia es establecer un modelo económico que se los permita, y lo han logrado: propiciar golpes de Estado, judicialización de mandatarios, como el caso de Bolívar, de Evo Morales, como el caso de Rafael Correa. Y es la manera de generar una especie de sublevación en los pueblos, deslegitimando la acción coherente de los pueblos que han obtenido cierta libertad, pero empiezan con las bases.
Yo creería que en estas últimas experiencias que hemos vivido en Cartagena, nos vemos evocados a una amenaza, pero no hemos contemplado la posibilidad de salir porque, entre otras cosas, nuestro desarrollo como abogado, nuestra actividad para poder ejercerla, llevo 10 años contados de tener hombres de protección, 10 años en los cuales no sé lo que es una vida privada, 10 años en los cuales nos hemos cohibido de compartir libremente, de ir a una tienda con tus hijos. Este caso que está aquí es el desplazamiento de las comunidades de Lomas de Matunilla. 300 años huyeron como hombres libres a unas ciénagas inhóspitas, las descubrieron y hoy, después de 300 años, esta empresa Azúcar Manuelita de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de Poderes Económicos de Colombia se ha apropiado y los ha despojado. Pero aquí tenemos, para terminar, una protesta de las comunidades ubicadas en María la Baja, muy cerca de Cartagena. Hay una empresa que se llama Infrarex Infrastructure, que es de Reino Unido. Ha desarrollado un proyecto quebrantando la ley internacional sin consulta previa, ha alterado las condiciones, ha destruido viviendas, ha destruido miles de árboles. Y esa es la situación que se vive en Colombia para dar un ejemplo de la realidad a que nos vemos sometidos los abogados. Por ello creo que la única posibilidad de poder ejercer el derecho con ciertas garantías son estos espacios donde podemos visibilizar nuestra labor, donde podemos conseguir cierto apoyo que haga posible brindar ese acceso anhelado a la justicia en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Adil. Pues, Jovita, adelante, cuando quieras. Bueno, buenos días. Bueno, yo creo que las realidades que los compañeros y compañeras han planteado, solo vamos a ver que funcione la presentación. Ya. El de la par. Ese. Listo. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, yo soy Jovita de Guatemala, del Bufete para Pueblos Indígenas, y comentarles un poco acerca de la situación que como abogadas y abogados estamos viviendo en Guatemala en el ejercicio de la defensa de derechos de comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. Y yo creo que es importante partir de un contexto de nuestro país, que venimos saliendo de 36 años de guerra, de conflicto armado, y 20 años de una supuesta firma de paz en la que estamos viviendo, pero que es prácticamente inexistente, porque las condiciones de vida en las que están los pueblos es una continuidad de las condiciones que incluso originaron el conflicto en los años 80. Y esto tiene que ver con las grandes desigualdades sociales en las que se viven en nuestro país, pasado, por supuesto, por la violencia, el despojo y otras circunstancias. A partir de la firma de los acuerdos de paz también vienen aparejadas la firma de tratados de libre comercio de Guatemala con otros países, y, como decimos, se abrió de par en par las puertas del país, vendiendo los territorios a empresas para concesiones internacionales, como minería, hidroeléctrica, otras formas de generación de energía, porque incluso lo están haciendo con energía geotérmica o por biomasa, y la expansión del agronegocio, como la palma aceitera, la caña de azúcar. Actualmente la mayoría del territorio productivo del país está en manos de pequeñas digo, por nombrar la cantidad, digamos, de pocas familias y empresas dueñas del agronegocio de palma aceitera y los ingenios azucareros en Guatemala. Más del 60% de la tierra productiva del país está en manos de estas familias, y el resto de la tierra se divide por toda
por todo el país. Entonces, en ese marco, ¿cuáles son, digamos, estos límites y estos desafíos que como abogados y abogadas tenemos para ejercer la defensa o ejercer la abogacía en países como Guatemala y como ya lo han planteado en Colombia y en Perú también? Hablaba de la desigualdad social y la desigualdad económica y, por supuesto, el desconocimiento de la situación y la condición de las comunidades, y que más adelante quiero hablar también de esto, porque todos los proyectos y las inversiones extranjeras llegan como una bandera a los territorios, y que es impulsar el desarrollo. Pero lo que no sabemos es el desarrollo de quién, el desarrollo de ellos o el desarrollo de las comunidades. Pero siempre el discurso es, estamos aquí en nombre del desarrollo, porque este es un país subdesarrollado y son comunidades pobres, y entonces queremos apoyar. Pero lógicamente esto no se hace en el marco de la legalidad. Ya han hablado los compañeros de la consulta, del consentimiento y efectivamente de la libre determinación de las comunidades. Se desconoce este contexto en el que las comunidades estamos viviendo en el país. Y por otro lado también la estigmatización de las comunidades y sus abogados defensores. ¿Por qué la estigmatización? Porque estas desigualdades sociales, como lo planteaba en un momento, nos han querido mostrar a nosotros y nosotras, las indígenas, como personas violentas, como personas organizadas para delinquir, y por supuesto sus abogados, que somos los que, como se usa una palabra muy común en Guatemala, no sé si suena aquí, ¿no? Que es como para alcahuetear, decimos, ¿no? Como para proteger, como para solapar todo lo que ellos hacen, y para eso nos tienen a nosotros, sus abogados. Y entonces es una estigmatización en las redes sociales, porque sí, por un lado también nos dicen que somos el brazo legal de estructuras criminales, pero por el otro lado también somos los que vivimos del conflicto, somos vividores, porque estamos buscando conflictos por todos lados, cuando en realidad las necesidades de las comunidades son quienes nos hacen acudir en defensa de ellos, la criminalización y el despojo de las tierras. Entonces hay una estigmatización que está colocando al sujeto indígena como el enemigo a perseguir en Guatemala, a perseguir en todos los temas, a perseguir para quitarle el territorio, a perseguir para encarcelarlo si no conviene con la empresa, a perseguir si no está dispuesto a vender la tierra al precio que quieren, o a perseguir si no está dispuesto a trabajar por las condiciones míseras de trabajo que las empresas ofrecen. Entonces somos el enemigo planteado, y siempre lo decimos también en los tribunales, decimos somos, porque yo también soy parte del pueblo indígena y soy abogada. Entonces no solamente estoy hablando de lo que me contaron, estoy hablando de lo que vivimos, de lo que vive mi comunidad, de lo que vive mi familia, de lo que he vivido yo. Entonces, eso también nos da solvencia para apoyar y defender a las comunidades, pero existe una estigmatización con relación a esto. Y por supuesto, la intimidación y la persecución, que no solamente en mi caso, sino los abogados del equipo también que dirijo han sido y hemos sido víctimas de intimidación y de persecución por empresas, para obligarnos a abandonar causas legales en favor de las comunidades. Y por supuesto, la limitación de recursos económicos, contrario al discurso de que vivimos del conflicto y nos estamos enriqueciendo con estas causas. Todos los compañeros de la mesa sabrán que si hay un litigio en el cual uno jamás puede enriquecerse es en el tema de derechos humanos. Entonces, esa también es una campaña muy fuerte de estigmatización, y también es un desafío muy grande para nosotros llevar adelante estas causas con pocos recursos económicos y en muchos casos con poco apoyo político también de varias organizaciones. Entonces, a partir de ahí, nosotros como Bufete para Pueblos Indígenas queremos desarrollar o buscamos desarrollar procesos legales con estrategias especializadas a favor de pueblos indígenas, y como lo decía, en donde la comunidad indígena, el defensor o la defensora sea el centro de el proceso legal, que se constituyan en los sujetos de su propia causa. Y bueno, por medio de esto se han logrado también algunos avances importantes, creo que eso es bueno decirlo, a favor de comunidades indígenas y campesinas. Y nosotros planteamos que se necesita una visión indígena del derecho o de la justicia, porque es necesario comprender que las lógicas comunitarias
no corresponden a las lógicas liberales de la justicia establecida. Y es responsabilidad de nosotros como abogados, que estamos jugando para los dos lados, ¿no? Estamos con la comunidad y comprendemos la lógica de las comunidades, pero también estudiamos leyes y comprendemos esa lógica. Entonces, nos corresponde pensar en una visión jurídico-comunitaria de la justicia. ¿Cómo vamos a encontrar los mecanismos para que las comunidades puedan ser atendidas en sus necesidades de forma integral y de forma estratégica? Esto, por supuesto, ha valido casos importantes, pero también ha valido riesgos y persecución para nosotros. Más adelante voy a comentar un caso. Y entonces tomamos en consideración 4 elementos importantes en nuestra estrategia de litigio que quiero compartir. Y el primero es de los 4, digamos, la historia, el contexto, los pueblos como sujetos de su propia causa, y la legalidad y la legitimidad de las acciones que hacemos. La historia, por todo el contexto que he planteado y que viven las comunidades en Guatemala, que es importante plantearlo. Incluso hay comunitarios que dicen que hemos sido despojados 5 veces en Guatemala. Con la colonización, dicen que es el primer despojo cuando pues fue la invasión a nuestros territorios y un genocidio y demás. Con la reforma liberal en principios del año 1900, 1890, después con el conflicto armado interno también, después ahora con los proyectos extractivos, y ahora hablan los compañeros del quinto despojo de los conocimientos ancestrales y tradicionales de los pueblos, como los tejidos, las semillas y demás. Entonces hablan de los 5 despojos de los pueblos, y entonces en esos 5 despojos decimos hay un continuum de violencia que se ha establecido, y es establecer una cultura dominante por encima de la visión indígena de las comunidades, de cuidar y mantener su territorio. Y es que las comunidades desde hace más de 200 años vienen tratando el tema del ambiente, no porque lo trabajen desde la visión ambientalista o de conservación, sino porque es nuestro medio de vida y porque somos parte del territorio. El territorio no es nuestro, somos un elemento más dentro de nuestras cosmovisiones, es así, y por lo tanto las comunidades lo van a proteger, porque proteger el territorio es protegernos a nosotros mismos también. Y ahora lo estamos discutiendo desde esta otra visión, pero los pueblos lo han hablado históricamente. Entonces, conocer nuestra historia y nuestro contexto también como abogados nos ayuda a comprender mejor qué está entendiendo una comunidad cuando dice quiero reclamar justicia. A lo mejor uno dice reclamar justicia es porque quiere que metamos a todo el mundo preso, pero a lo mejor la comunidad no quiere eso y está pensando en una visión distinta de justicia. Y por supuesto, la noción de la legalidad y de la legitimidad de las acciones que hacemos. Y ahí yo quiero detenerme un minuto para hablar sobre el tema del desarrollo. Que todos los proyectos extractivos que están en Guatemala, todo el modelo económico acaparador, se hace y se ejecuta en nombre del desarrollo. ¿Pero qué desarrollo? ¿Qué estamos entendiendo por desarrollo? Y solo con eso yo quiero dar, por ejemplo, para el tema del agronegocio, que por día en Guatemala se utilizan 732.960 millones de litros de agua al día, solo para la siembra de palma aceitera en un día. No estamos contando los ingenios azucareros, los ingenios de hule, el banano y demás, frente a los 30 litros de agua que una familia maya utiliza, y de los cuales 4 millones de personas no tenemos acceso al agua de servicio domiciliar, ni siquiera agua potable, solo agua de servicio domiciliar. Entonces, esa es la noción de desarrollo del agronegocio en Guatemala. El acaparamiento de los recursos básicos como el agua, como la tierra, y luego vamos al tema de los bonos de carbono, ¿no? Hay que cambiar los bosques nativos por otro tipo de árboles que producen más CO2 aparentemente, y entonces se destruye la biodiversidad y la forma de vida de los bosques comunitarios. Y ante eso, nosotros nos sumamos a las reflexiones que hace el compañero mexicano Francisco López Bárcenas, abogado también, que
reflexiona sobre el desarrollo desde la visión de los pueblos indígenas y dice que el desarrollo no es lo mismo que el engrandecimiento de nuestros pueblos. ¿Qué es engrandecer a nuestros pueblos y qué es el desarrollo? ¿Será lo mismo? Dice, no, no es lo mismo, porque engrandecer a nuestros pueblos es aquel proceso mediante el cual los pueblos podemos pensar y situar nuestro propio horizonte y el lugar hacia donde queremos llegar. Y en eso estamos pensando los pueblos cuando se nos dice desarrollo. No estamos pensando en acabar con el río, en que se sequen los lagos, en usar el terreno para agronegocio, vender la tierra y luego vender nuestra fuerza de trabajo por día. Eso no es desarrollo. Desarrollo para las comunidades, y en muchos casos le hemos platicado, es tener mi parcela en donde pueda trabajar, en donde puedo consumir, en donde consumo lo que trabajo, en donde puedo tener agua y aire limpio para vivir. Ese es un horizonte de desarrollo para las comunidades. Por supuesto, ese no es el mismo horizonte que tienen las empresas y las industrias. Y entonces, ante esto también, ¿qué dice la ley en Guatemala con relación a esto? Y bueno, ustedes pueden leerlo ahí, ¿no? Nuestra Constitución garantiza el derecho de la tenencia comunal de la tierra y otras formas de administración, y es una garantía constitucional. A partir de ahí, entonces, hemos impulsado las acciones para que se respete efectivamente el cumplimiento del artículo 67, que regula la protección de las formas comunales de tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque de la tierra se basa todo. O sea, y luego empieza la discusión, ¿no? De que, bueno, está bien, el suelo es de las comunidades, pero el subsuelo es del Estado. Y no, en realidad, el territorio y el concepto territorio desde las comunidades abarca de todo, el aire, los árboles, el suelo, el subsuelo y todo lo que lo integra. Y a partir de ahí, pues entonces hemos tenido algunas experiencias exitosas. Yo pongo ahí 3 casos. Plan Grande, Pomarrosal y La Viña, que son comunidades que tienen en común que han sido despojadas de su tierra para la imposición del agronegocio de palma aceitera en ellas. Los 3 casos han sido favorables y la Corte ha resuelto que no se pudo haber despojado a las comunidades de sus territorios porque son los legítimos posesionarios y propietarios en base a lo que establece la Constitución. Y rápidamente, para terminar, el caso de Plan Grande, que es un caso muy importante para nosotros porque ha sentado un precedente muy, muy importante, muy exitoso en Guatemala, que nos ha mostrado a partir de la criminalización del compañero Avelino Chupcal, que fue criminalizado por 43 sociedades anónimas que se constituyeron como creyentes adhesivos en contra de una persona, cómo estas empresas de agronegocio están operando para despojar la tierra de las comunidades que históricamente han habitado ahí y posteriormente les denuncian como usurpadores y como criminales y buscan que sean desalojados de sus tierras. Entonces, en el caso de él, pues así de forma rápida fue declarado absuelto de todos los cargos. Estaba siendo acusado por 7 delitos, muchos en el marco de la ley contra la delincuencia organizada, porque lo que se busca es criminalizar a toda una comunidad como una estructura ilegal. Y en el juicio se ha probado que eso no es así, y lo más importante es que en el juicio se ha logrado que el tribunal pueda encauzar la investigación en contra de las sociedades anónimas para que se investigue sobre la legalidad de la posesión de la tierra. ¿Por qué quiero contar? Hay algunas fotografías del caso. ¿Por qué quiero contar esto? Porque estas empresas están vendiendo productos derivados de la palma aceitera a países europeos como aparentemente producto verde, renovable, que se ha construido en condiciones de derechos humanos, incluso tienen la certificación del RSPO para vender en países europeos, cuando detrás de ese agronegocio hay sangre, hay despojo, hay desalojos de comunidades, hay vidas que han sido encarceladas, que han sido quitadas. Entonces ese no es el desarrollo, ni tampoco es energía renovable, ni energía verde, ni producto verde que se pueda vender aquí. Entonces, conocer un poco, ¿verdad?, de este caso, y ahí en una de las fotos, una campaña que hicimos, ¿no?, que el despojo del territorio también es corrupción, porque pues estaba muy en moda, ¿no?, en Guatemala todo el tema de la corrupción, como en muchos países, y la corrupción no es solo haber desfalcado millones de dinero, también es
de haber quitado millones de hectáreas de tierra a comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jovita. Bien, pues es tu turno, Víctor, adelante. Bueno, buenos días. Ya cuando es la cuarta exposición, hay que hacer un esfuerzo de síntesis mayor, seguro, sobre todo porque son realidades pues bastante parecidas, digamos. Y bueno, está el cansancio que causa naturalmente. Hay unos minutos de concentración que se logran, dicen, y no son, no es una hora y más. Pero bueno, pues yo soy parte de una organización que se llama el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, en Honduras, como me presentaron. Hago el cruce aquí entre el documental, hay quienes que vienen recién y no vieron el documental, que tiene que ver con la vida de Berta Cáceres, su asesinato, su lucha, y estamos en esta fase de esta diapositiva. Faltan los Atala, que son los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres, son unos empresarios hondureños de origen judío, árabe, como está lleno nuestros pueblos, pues la riqueza no la tiene la gente del pueblo, la tienen otros. Entonces hago el cruce acá. A ver, me voy a interesar en hacer 4 cosas en mi exposición. ¿Cuántos minutos son? ¿15, 20? Ok. Entre la presentación obligada de mi organización, entre la presentación básica del país, un contexto amplio que cruza el quehacer nuestro y unos desafíos. Me parece que eso sería como muy importante para mi propósito en esta exposición. Primero, yo agradezco a la Fundación de la Abogacía que nos tome en cuenta. Mi país se llama Honduras y siempre recuerdo que es allá en las Honduras, y tener la posibilidad de estar acá es una oportunidad muy importante. Y cuando hablamos de este proyecto hidroeléctrico Aguasarca, es que les decía yo en Salamanca, es que es las Honduras de las Honduras. Y desde allá, ese pueblito, ese territorio ha permitido que se conozca una perspectiva más real del país. Entonces, bueno, aquí está el mapa de Centroamérica. Bueno, desde allí estamos. A ver. Me interesa entonces lo primero. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia es un espacio dedicado a la lucha contra la corrupción pública. Nosotros hicimos una transición. Yo era funcionario del sistema de administración de justicia, trabajé por 10 años, pero era dirigente político de la Asociación de Fiscales. Y por muchos años nos formaron, somos los cuadros técnicos del sistema, hay que decir. Nos aprendimos de memoria esta lógica del Estado de Derecho, cómo es que funciona, cuáles son sus principios, y toda esta teorización de la que seguramente aquí hay expertos y expertas de primera línea. Nosotros nos dedicamos por varios años a confrontar al Ministerio Público entre ese mandato, digamos, de hacer cumplir el Estado de Derecho y sus ejecutorias. La asociación, que era un colectivo dedicado a defender derechos del colectivo, nos dedicamos a cumplir uno de los fines de la asociación, que tenía que ver con fortalecer el Estado de Derecho. Y nuestros ministerios públicos nacieron con el propósito de hacer justicia en muchos temas, pero hay temas que son una ausencia permanente en nuestros países. Hacer justicia en tema de corrupción y hacer justicia en tema de violaciones a derechos humanos. Nos dimos la tarea de darle seguimiento a 50 casos del Ministerio Público y hicimos un compromiso con el fiscal general que si tenía ausencia en cuanto a capacidades técnicas, la asociación podría convertirse en un colectivo para trabajarlos. Y los identificamos a partir de los actores de esos casos, de su peso político, de su peso económico, para hacer una relación entre el desafío de una institución como el Ministerio Público, que nació en 1993, frente a ese espacio de impunidad.
Y por supuesto que lo que nos sirvió fue confirmar que el Ministerio Público, ese Ministerio Público de Honduras, que se apoya con la cooperación española, con la cooperación de Estados Unidos, pues tiene una fachada de modernidad, pero tiene un pacto de impunidad. Y entonces esos 50 casos nos llevaron a una confrontación radical con las autoridades del Ministerio Público, y el 14 de mayo del 2000, el 7 de abril del 2008, nosotros decidimos ir a una huelga de hambre para denunciar que en realidad la institucionalidad es como una farsa, pues, es decir, con una fachada para hacer creer que se persigue la criminalidad, pero que en realidad los centros penales siguen llenos de la gente empobrecida de nuestros países. Y entonces eso nos llevó a la transición, los 38 días de huelga de hambre, entonces parió el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, porque tuvo un acompañamiento muy nutrido de la sociedad hondureña, y entonces nosotros pasamos de ser funcionarios del sistema de administración de justicia, a asumir la causa de la lucha popular contra la corrupción, por la defensa de derechos humanos, y entonces así entramos a este terreno del tema ambiental, del tema de la corrupción en todos los procesos de concesionamiento del territorio hondureño. ¿Cuál es la clave de esto? Nosotros, que nacemos como un espacio de lucha contra la corrupción, creímos que a la gente había que identificarle qué entiende por corrupción y a cuáles temas se siente abocado para luchar contra la corrupción desde la perspectiva popular. Pues nosotros somos los abogados y nos interesaban los casos de impacto nacional y todas esas cosas a partir de nuestro perfil. Pero la práctica nos enseñó que la gente entiende como corrupción la más inmediata, es decir, la que se la sufre, la que le afecta en el entorno más cercano. Y por eso entramos a las comunidades rurales, en primer lugar. Las comunidades rurales son las que son víctimas de las concesiones de su territorio, y entonces la corrupción que a ellos les interesa es la que está implícita en el modelo económico de desarrollo, que tiene que ver con la concesión y la explotación de la riqueza natural de nuestros pueblos. Y por eso entonces el Movimiento Amplio se convierte de ser una instancia de funcionarios, de funcionarias, a asumir la causa más popular, en ese sentido. Entonces esa es la organización en la que yo participo, y aquí hago una explicación de nuestro ejercicio como abogados. Nosotros hacemos un ejercicio militante de las causas, es decir, asumimos las causas comunitarias porque nos sentimos parte de esas comunidades, es decir, trascendemos al concepto de acompañamiento de esas causas, porque los colectivos comunitarios son parte del colectivo general del Movimiento Amplio, y bueno, nosotros los entendemos como parte de nuestro propio proceso. Y entonces terminamos haciendo litigio político, que es lo que nosotros le llamamos en ese sentido. Bueno, eso es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Entonces paso a presentar el país. ¿En qué país nosotros desarrollamos nuestro trabajo? En un país que, como decían mis compañeros y compañeras que precedieron, pues somos víctimas del modelo económico que en las últimas décadas privatizó todo, es decir, las empresas públicas, con la excepción que nos la hizo ayer en la universidad una compañera de Uruguay. Con la excepción de Uruguay, en la mayoría de países latinoamericanos, a partir de la década de los 90, fuimos sometidos al modelo neoliberal, a estos decretos de ajuste estructural de la economía, que simple y sencillamente se tradujo en la privatización de todas las empresas públicas. Insisto, a excepción de Uruguay, que hicieron el plebiscito en los 90, que les impidió el impulso del modelo neoliberal en esa zona. Así que yo soy, como parte de toda Latinoamérica, parte de los países en que todos sus empresas, la empresa de telecomunicaciones, la empresa de generación de energía, los puertos, los aeropuertos, pasaron a ser de empresas públicas a empresas privadas. Todo ese periodo, que es lo que nosotros explicábamos ayer también, cerró con unos marcados actos de corrupción todas las concesiones de las empresas públicas,
le preceden actos de corrupción, corrupción finalmente legalizada, la corrupción, digamos, lo que en un momento pudo entenderse como corrupción, luego se convirtieron en contratos entre empresa pública y empresa privada, avalados por decretos legislativos. Nosotros entendemos que esa fase alcanzó los niveles más altos, digamos, es decir, el sector privado se apropió absolutamente de toda la riqueza que era riqueza nacional, y entonces lo que le queda en esta nueva fase es la riqueza natural. Y por eso no podemos hablar en un país como Honduras de la realidad si no hablamos del golpe de Estado del año 2009. Con el golpe de Estado del 2009 se produce una concentración absoluta de toda la institucionalidad, el desarrollo de políticas asistencialistas para controlar, digamos, toda la resistencia popular que se viene desarrollando desde ese entonces, pero se profundiza todo el proceso de militarización que ataca, pues, a las comunidades en resistencia, a los pueblos en resistencia. Y entonces aquí hay una especie de línea de tiempo entre 2009 a 2018 en el que se produce el golpe de Estado, y lo primero que produce el golpe de Estado es una cantidad exagerada de concesiones para la generación de energía eléctrica. Voy a saltar esto. Se concesionan 47 ríos en este periodo, y entonces la característica de estas concesiones es que no hay en ninguna de ellas ningún proceso de consulta, la gente no las conoce, y entonces esto produce la radicalización del conflicto y de las violencias en nuestro país. En el 2012 se produce la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. En el 2013 la elección del fiscal general y el fiscal adjunto del Tribunal Supremo Electoral. La Ley General de Minería, que es del 2013, la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo, que es una nueva fase de enclave que nosotros vivimos en el país, la creación de la Policía Militar y del Orden Público, y de todo un aparataje de control que impulsa el Estado y el Gobierno de Honduras. La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionadas con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos. El 2015 se habilita la reelección presidencial, y el 2016 es la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, y el 2017 se produce la reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández, y la Ley de Fomento al Turismo, que es el decreto 68-2017, y el 2018 un acuerdo ministerial que tiene que ver con declarar en secreto el tema de las concesiones de la riqueza natural en el país. Bueno, esa línea de tiempo nos parece muy importante, y luego la vinculación del narcotráfico con la administración pública. Este señor, que se llama Tony Hernández, es el hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fue juzgado y fue condenado por 4 delitos en una corte de Nueva York. Los principales testigos de este caso, no sé si lo siguieron ustedes, son la mayoría de personas que fueron extraditadas de Honduras o que tuvieron que abandonar Honduras para enfrentar la justicia de los Estados Unidos. Y estos señores confesaron cómo apoyaron económicamente las últimas 3 elecciones presidenciales en Honduras, cómo le entregaron $1 millón al actual presidente de Honduras como parte de la colusión entre narcotráfico y la administración pública de Honduras y estas concesiones. Entonces aquí nosotros decimos que la condena, confirmó esto, confirmó la colusión entre Estado, entre empresa privada y el actual gobierno de Honduras. Ese es el contexto en el que nosotros vivimos. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros tenemos hoy en el año 2019? Hay 319 femicidios, el 42% es la tasa de homicidio de 3.000 homicidios en Honduras, el 60% de índice de pobreza, según los mismos datos del Banco Mundial. Estamos con 29 puntos del índice de percepción de corrupción,
312 suicidios. Honduras ha empezado a sufrir una ola de suicidios como no se había vivido nunca antes. 30 defensores y defensoras asesinados en el 2019. Cada 22 horas está muriendo una mujer, está muriendo violentamente una mujer. Cada 22 horas una persona se suicida. Y estas son las diversas modalidades de saqueo entre las que se destaca el extractivismo. Vamos a ver. El 65% de los municipios en Honduras cuentan con áreas de concesión minera o proyectos de generación de energía eléctrica, según este informe de Oxfam de 2019. Al 2018, el Estado registró 540 concesiones mineras, 307 proyectos de generación de energía en sus diferentes etapas. Y bueno, estos son los informes sobre la situación de los y las defensoras en Honduras. Según el relator de defensores y defensores de derechos humanos, entre el 2010 y 2017 se produjeron 120 asesinatos. Según Global Witness, entre 2010 y 2014 se produjeron 160 asesinatos. Y entre 2009 y 2016, 123 asesinatos. Y finalmente, en el 2018 se contaron 4 asesinatos. A ver, que tengo final. Un minuto, sí. Bueno, quiero presentar, estas son, el país se debate entre este modelo de concesión, de despojo y la resistencia, es decir, todos estos procesos de despojo, de entrega del territorio, tienen un espacio de resistencia, y aquí destacan la lucha del pueblo de Guapinol, de Pajuiles, del Reitoca, de Jilamito, de Zacualpa, del sector Florida, de La Tigra, del Triunfo. Y quiero cerrar diciendo un par de cosas que me llamaron la atención del inicio del foro del Congreso ayer. Este desafío que se plantea entre la posibilidad de que existan empresas respetuosas de los derechos humanos. Para nosotros, en una sociedad como la hondureña, encontramos una contradicción sustancial en eso, en la práctica. Es decir, las empresas que operan en nuestro país van a respetar derechos humanos en la medida que ese respeto a los derechos humanos se les vuelva un tema de rentabilidad. Es decir, todas y cada una de ellas obtuvieron sus beneficios a partir de concesiones irregulares, nutridas de actos de corrupción, de muertes violentas, y entonces vale la pena reflexionar en un foro como estos si es y hasta dónde es pertinente que nosotros empecemos a que las empresas tengan la oportunidad formalmente de adecuar sus comportamientos en términos normativos a determinados estándares, pero teniendo toda esta escalada de muerte violenta, de corrupción y de despojo. Es decir, nosotros consideramos que nuestras sociedades necesitan una revisión sustancial de este tipo de cosas. De lo contrario, no podemos hablar de justicia. Es decir, no podemos hacer un borrón y cuenta nueva de este tipo de temas. Yo creo que la sociedad española, las sociedades europeas, tienen la obligación de demandarles a sus funcionarios, que son representantes suyos en nuestros pueblos, a que tengan una actitud de ruptura frente a este escenario verdaderamente grotesco que vivimos como sociedades. Muchas gracias, Víctor. Realmente interesante este final con el tema de la rentabilidad, que creo sí valdrá pues, la pena reflexionar entre todos. Ahora sí ya, Ernesto, pues te paso la palabra. Gracias, María Eugenia. La verdad es que en lo que pone, y alguien me ayuda, Gonzalo lo puso como Ernesto, ahí en lo que sucede ello, la verdad que es complicado un poco, o mucho, es difícil querer abordar estos temas al final, cuando la verdad al respecto ya lo han dicho todo. En ese sentido, les pediría que hicieran un ejercicio. Voy a tratar de ser breve en 15 minutos, que es lo máximo que yo creo que pueden ya soportar, pero también les pido su comprensión, porque cuando ya está cerca de cumplir 60 años, pues la memoria RAM empieza a fallar, ¿no? Y se vuelve un poco lenta, que es mi caso. Abordar
y iniciar de la siguiente manera. El ejercicio que les pido es que hagan es todo lo que han dicho y suscrito aquí los compañeros, lo suscribo, lo firmo y llévenlo al contexto de México. Todo lo que acaban de decir, corrupción, impunidad, violación a derechos humanos, modelo económico de desarrollo, privatización de empresas públicas. Todo eso y más, se lo suscribo, ubíquenlo en México, porque es solamente que les faltó hablar de qué es el contexto de México, les faltó hablar de fosas clandestinas, desaparición forzada, desplazamiento, judicialización, despojo de territorios. Les faltó hablar de una grave crisis de derechos humanos que en México tenemos. Y voy a tratar de enfocarme ya no en ese tema, sino un poco en lo que nos pidieron, la experiencia de litigio de derecho y defensa de protección al medio ambiente. Tengo 33 años de litigio y lo único que he aprendido, María, es que no he aprendido todavía suficiente para hacer planteamientos adecuados ante los tribunales. Cuando ustedes leen ahí Programa de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, alguna vez un magistrado me cuestionó, oiga, pero los derechos humanos son de los humanos, de las personas. ¿De cuáles derechos humanos me está hablando usted de los pueblos indígenas? A ese grado y a ese nivel de conocimiento, los operadores de justicia en México, que no saben de qué les estás hablando. Y bueno, yo le dije, los derechos humanos de los pueblos indígenas, que usted no conoce, pero que en su momento dado tendrá que emitir alguna resolución por los planteamientos, son el derecho humano, en principio, a la propiedad ancestral que les corresponde. Es un derecho humano a preservar la cultura. Son los derechos humanos a conservar su lengua, sus fiestas, sus tradiciones. Son derechos humanos a conservar sus sistemas normativos de gobierno. Son derechos humanos, el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano. Y bueno, pues el señor se quedó como diciendo de qué me está hablando. En ese sentido, esperen ustedes obtener resoluciones favorables, es complicado, muy complicado. Bueno, si alguien me ayuda para pasar la imagen, o me pasan o ustedes. Sí, gracias. Bueno, esa imagen es un tanto borrosa, pero bueno, es la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua colinda con Estados Unidos, con Texas y Nuevo México. Y por sola esa condición geográfica ya representa un riesgo ejercer la abogacía, en donde los territorios están tomados de facto por el crimen organizado, que son los que tienen control, no el Estado. Yo la pregunta que siempre me hago es ¿quién defiende los derechos, el derecho al medio ambiente y cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacemos los abogados? Bueno, habría que hablar un poco. Tenemos un marco normativo nacional, el artículo 1 constitucional, apenas por la reforma de 2011, incorporó los derechos humanos a rango constitucional. Bueno, en ese sentido, imagínense, en los operadores de justicia están en pañales en el tema de derechos humanos y todavía más en el tema de derechos humanos de pueblos indígenas. Es poco lo que conocen. Hay una situación grave de desconocimiento de los derechos de pueblos indígenas en México, en estos operadores de justicia. Entonces, lo que hacemos como abogados es recurrir al marco normativo internacional de protección de derechos humanos y nos tomamos muy en serio lo que dice el convenio 169 de la OIT y nos tomamos muy en serio la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y nos tomamos muy en serio y los planteamos en los tribunales lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos sobre este derecho a la propiedad que tienen los individuos. Y si los individuos tienen derechos a la propiedad, los pueblos indígenas como tales también lo tienen. En este sentido,
aquí retomo lo que comentaba Jovita. También en México el artículo 2 constitucional reconoce dos aspectos que el legislador no supo en qué camisa se metió cuando lo aprobaron, que dice: son pueblos y comunidades indígenas los que descienden, pueblos y comunidades indígenas son los que descienden de aquellos que estaban antes de iniciarse la colonización. Bueno, entonces lo que está haciendo ese artículo es reconociendo la existencia de esos pueblos y comunidades indígenas que ya estaban ahí. Lo que pasó después, bueno, fue que llegaron y se repartieron la propiedad, ¿no?, en las diferentes formas y modalidades que hoy ustedes conocen. Ahí hay una gráfica que señala, dice actores. Bueno, ahí tenemos que hay actores: el Estado, sus instituciones, las fuerzas policíacas, el crimen organizado, como ya digo, que tienen control del territorio, las empresas que contratan, así es, fuerzas de seguridad y los medios de comunicación. Todos estos tienen que ver en el contexto en el que se hace la defensa y los planteamientos de derecho, de demanda ante los tribunales. Bien, y bueno, ya lo dijeron aquí, modelos de desarrollo. ¿Qué enfrentamos en el litigio? En el caso de las minerías, las concesiones que se otorgan por parte del Estado, sin que se lleven procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. No hay, en México no existe una legislación sobre consulta. Luego entonces, si no existe, pues el Estado y sus instituciones sanamente dicen, bueno, si no está en la ley, no estoy obligado a hacerlo, y se otorgan estas concesiones mineras. En México hay más de 25,000 concesiones mineras hoy en día. Unas están en etapa de prospección, de exploración y de explotación. Este año que termina, la inversión fue arriba de los 5,000 millones de dólares para esta sola actividad. Lo forestal, el Plan Nacional de Desarrollo Nacional, tiene como una de las prioridades la explotación forestal de los recursos naturales. Los bosques de pino, de encino, de oyamel, ahí están, de cedro. Son parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, frente a este tipo de programas, la oposición férrea de las comunidades indígenas, que desde luego ustedes entienden, es ahí a donde se dan los aprovechamientos forestales en estos territorios de mayor riqueza, y no son de gratis que sean ricos, son ricos porque los pueblos los han sabido conservar y preservar. Los permisos de aprovechamiento forestal. Permisos de aprovechamiento forestal que, como digo, se emiten por la Secretaría correspondiente sin agotar procesos de consulta. Los megaproyectos turísticos, no sé si están enterados, pero hay AMLO, el presidente, tiene en la cabeza desarrollar un megaproyecto, el Tren Maya, que va desde el Istmo de Tehuantepec a toda la zona maya. La inversión es millonaria y bueno, efectivamente, una vez más, sin conocimiento, sin consulta de todas las comunidades indígenas, que va a impactar al menos en 5 estados de la República de la Península. Y los proyectos de inversión turística, ¿no?, en las zonas de playa también no son la excepción. ¿Cuáles son las dificultades como abogado que he tenido? Bueno, pues ante un marco jurídico acotado y ante el actor, el sujeto de derecho, que son los pueblos indígenas, lo más recurrente que encuentro en los tribunales es que me digan que no hay personalidad, abogados. Ustedes saben qué es eso. No tienes personalidad para venir a plantearme una demanda de nulidad de concesión minera, de nulidad de aprovechamiento forestal. No tienes personalidad. ¿Quién eres tú? Pues es que somos los pueblos indígenas de tal o cual municipio. Y lo primero que te dicen, ¿dónde está tu mandamiento? ¿Dónde está el poder? ¿Quién te otorgó esas facultades?
hay un desconocimiento de la organización interna de los pueblos indígenas y de la representación que corresponde cuando ellos, dentro de sus temas normativos, eligen a su gobernador, a su representante, al cual el sistema jurídico nacional les desconoce cualquier personalidad. Bueno, es complicado entender ese otro derecho de los pueblos indígenas. Y luego me dicen, pues no estás legitimado tampoco, no tienes legitimación, abogados y abogadas, ustedes saben qué es eso. Tampoco tienes legitimación, ni en la causa ni en el proceso. Y luego no me dicen, tampoco tienes interés jurídico. Entonces, ¿cómo litigar derechos de pueblos indígenas en un marco normativo, primero, tan acotado y donde no se reconoce ese otro sistema normativo de los pueblos que los pueblos indígenas tienen? Es bastante complicado. Y luego el tema de las competencias, y que si la recurrente, y que si aquello, al final nadie es competente. Ni la autoridad estatal, ni la federal. Y de la federal te regresan a la estatal, y de la estatal, no es concesión minera, tienes que ir a la federación, porque Economía, Secretaría, fue la que otorgó. Vete para allá. Y ahí nos traen, con el tema de las competencias. Lo que quiero decir que es un camino largo, tortuoso, para hacer planteamientos. Al final, como hay un medio de control constitucional que ustedes conocen, que es el amparo, bueno, pues tienes que recurrir al amparo para que al final un juez federal te diga, no, sí tienes personalidad y legitimación, autoridad, admítele la demanda. Y para eso ya pasaron 3, 4, 5 años. Y la concesión minera trabajando, y el aprovechamiento forestal a todo lo que da. Y finalmente, bueno, alcanzas como medida precautoria una suspensión provisional para detener la concesión minera o el aprovechamiento forestal. Pero para ello ya pasaron 3, 4 o los 5 los años que ustedes quieran. En ese camino tortuoso, y ahí vamos. Pero bueno, esta es una gráfica, ojalá la alcanzaran a ver, no sé, es una gráfica que señala un poco el tipo de conflictos ambientales en México y los procesos que tenemos instaurados. Tiene que ver con conflictos de contaminación, de obras de carretera, parques eólicos, lo forestal, como ya lo dije, los gasoductos, por el tema hidráulico, los hídricos, la hidroeléctrica. En México hay varios casos sobre el tema de proyectos hidroeléctricos y presas que en algunos estados están con, también hay, obviamente ya lo dije, lo de la minería, residuos, el tema turístico, desde luego, los urbanos y el uso del territorio. Es un poco en esos colores, un poco los porcentajes del tipo de conflictividad que hay y a los que los abogados, que somos pocos, tenemos que enfrentar o querer o tratamos de plantear en los tribunales. Bien, esa gráfica es muy gráfica. Todo eso que ven en rojo son las zonas de concesión minera en México. Y como ustedes saben, las concesiones mineras al menos se dan por 50 años en México. Bueno, entonces, ¿qué va a quedar dentro de 50 años cuando conocemos que hoy la minería es a cielo abierto? ¿Verdad? Pues no quiero ni pensarlo. Ha provocado, claro, muchos conflictos a lo largo y ancho del territorio. Ahí ustedes lo pueden observar. Todos esos cuadritos son conflictos que comunidades indígenas tienen con temas de minería. ¿Quiénes están en riesgo? Bueno, pues es muy fácil de resumir. En riesgo están personas, activistas, abogados y sobre todo indígenas, líderes y representantes comunitarios son los que están en riesgo por plantear demandas de defensa de sus derechos, por plantear demandas ante los tribunales. Ahí hay una cifra, efectivamente, Víctor, los datos que acabas de dar de Global Act Witness, de Frontline Defender, sobre los asesinatos
y homicidios a personas defensores no ha parado ni ha disminuido, al contrario, ha ido en escalada. México obviamente no es la excepción. En ese marco y en ese entorno es que se hace el acompañamiento y se asumen estas causas de lucha. Efectivamente, también lo comparto con Víctor, no solamente acompañas, te asumes a la causa. Quise traer esa fotografía porque dice mucho. Ese es el tipo de pueblos y de comunidades indígenas en los que yo estoy trabajando en Chihuahua. Es un pueblo indígena en Rarámuri, se llaman tarahumaras. Y habla mucho esa fotografía y que tiene que ver con algo que comentamos ayer, Jovita, sobre estos pueblos que se organizan y que resisten. No es porque se le ocurrió al abogado, No, al abogado no se le ocurrió, ellos son los que disciernen, se platican y piensan y diseñan sus propias formas de protección y de defensa. Ustedes pueden ver ahí hombres, mujeres y niños, todos participando en la toma de decisiones. Esta fotografía la quise poner porque, en efecto, creo que lo dijo ayer la maestra Asunción, pero dijo que habrá que tener mucho cuidado y atención en la situación de riesgo en la que están las mujeres. Choreachi, que es esa comunidad indígena, ya ha sufrido muchas agresiones y violaciones, no de derechos humanos, violaciones físicas a mujeres que forman parte de la comunidad, porque han estado en defensa del territorio. Esta comunidad tiene al menos 6 líderes y autoridades que ya fueron asesinadas del 2014 a la fecha. ¿Cuáles son los principales actores? Pues el Estado. El Estado es uno de los principales actores de agresión y de violación de derechos humanos. El Estado y sus instituciones, ya lo dijeron aquí, los cuerpos de seguridad, las policías, los ministerios públicos, las propias fiscalías. Pero también hay actores no estatales, pues, el crimen organizado, que tiene control de los territorios, ¿no? Las empresas, también lo comentaron aquí, que contratan cuerpos de seguridad. Y pues desde luego y desafortunadamente muchas veces son solidarios, pero también hay medios de comunicación que están al servicio del Estado. Y bueno, pues hacen la tarea sucia, decimos nosotros. Ahí es un poco más de lo anterior, estos perpetradores del Estado que identificamos como son el propio ejército, hoy la Guardia Civil, que de civil no tiene nada porque no es más que el ejército en las calles, disfrazada de Guardia Civil, que también forma parte de todo este círculo. ¿No? Esa la quise poner para ubicar un poco la región donde estoy trabajando, Chihuahua, estado fronterizo con Texas, Nuevo México y California. Lo que está en verde es toda la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, donde hay una población aproximada de 150,000 indígenas rarámuri, distribuidos por ahí, como ustedes ven, en 14 municipios. Y bueno, hay una preocupación internacional, sí, porque ha sido denunciada, y creo que también es otra de las líneas de trabajo que no podemos abandonar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo ha hecho, y las propias oficinas de Naciones Unidas. Esa gráfica también es interesante porque muestra cómo y en México y qué estados y por qué tipo de situaciones ha emitido medidas cautelares y provisionales. Chihuahua se lleva el primer lugar en este sentido. Bueno, y finalmente, como lo dije, claro que han asesinado a líderes comunitarios. Solamente, por citar una comunidad indígena, ahí lo ven, hay más de 8 líderes indígenas asesinados en 4 años. Uno de ellos
lo comentaba ayer con Gonzalo, el de la cachucha, el de la gorra, Julián Carrillo, y Isidro Valdenegro, que fue premio Goldman por su labor como en la defensa del medio ambiente. Causas estructurales, pues no existe la presencia del Estado, hay colusión del crimen organizado y los cuerpos de seguridad, territorio tomado de facto, impunidad de perpetradores, concesiones mineras y carpetas de investigación sin concluir, perpetradores impunes. En otras palabras, este es el panorama en el que acompaño el litigo, hago planteamientos de defensa de derechos indígenas para estas comunidades y claro, finalmente, voy a decirte que sí te lleva y sí te pone en una situación de riesgo. A mí el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación en México me puso en un estatus de riesgo extraordinario y me hizo un plan de protección. Por cierto, plan de protección que le dice a los cuerpos de seguridad que me brinden seguridad cuando son los mismos de quienes te tienes que cuidar. ¿Verdad? Y luego, finalmente, te entregan un teléfono o un botón de pánico, que por cierto no funciona porque no tiene saldo o no tiene crédito suficiente para que hagas la llamada de auxilio. Cosas ridículas como esas. Finalmente decirles, esa comunidad que ustedes vieron tiene medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la situación de riesgo en que se encuentra. Hay 3 medidas que emitió la Corte, que a 2 años que fueron emitidas, el Estado no las ha cumplido. Es obvio que tiene su riesgo el litigar estos temas en un marco tan desprotegido y tan desfavorable para los abogados en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bien, me vais a permitir que no va a haber preguntas porque, lamentándolo mucho, he preferido que ellos pudieran hacer un poco más la exposición extensa sin tener que cortarles porque realmente era tan apasionante todo lo que estaban explicando que creo que merecía poderlo hacer con concreción y todavía queda 1 hora más de clausura y una ponencia que va a haber ahora y por lo tanto yo creo que es muy importante que podáis pues estar también tranquilos. Muchísimas gracias, de verdad, en nombre del Consejo, en nombre de la Fundación, por vuestra participación, por haber aceptado la invitación de venir a compartir estos momentos con nosotros en los que habéis explicado de primera mano esta situación en la que estáis viviendo y en la que hemos de denunciar de manera fuerte, alzar la voz y que se sepa en todo el mundo qué es lo que está sucediendo con el medio ambiente en vuestros países. Así que muchísimas gracias, adelante con todo y tenéis todo nuestro apoyo. Gracias a ustedes.